Vamos a hablar un par de palabras sobre la correlación con imágenes de la anatomía del tallo cerebral y algunas estructuras basales. Nos centraremos en este ejercicio en la resonancia magnética. La resonancia magnética, como ustedes saben, tiene una característica de acuerdo a el tiempo de adquisición. Recordemos que la resonancia magnética me envía un campo magnético de alta potencia al cuerpo. Los espines cambian y cuando se libera el campo magnético, la recuperación de ese spin a diferentes velocidades nos va a dar las señales que el computador interpreta y reconstruye de esta manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los cortes anatómicos. Este es un corte anatómico sagital. Se va a hacer a lo largo del ejercicio, va a ser la constante, la identificación del corte anatómico. Entonces, este corte anatómico es sagital. Aquí tenemos la base del cráneo, la fosa posterior y la columna cervical. Ustedes pueden observar acá que el corte está hecho a nivel de la línea media. Y al estar hecho a nivel de la línea media podemos observar los cuerpos vertebrales, el canal espinal, la médula espinal. Dentro de la fosa posterior podemos observar el tallo cerebral, que es este, o tronco, el cerebelo, y esto blanco que ven alrededor, que es líquido cefalorraquídeo. Los límites de la fosa posterior se pueden ver acá notablemente. El hueso occipital, el clivus, que es este. En este corte sagital también observamos, a nivel de la fosa posterior, pues vemos el tallo cerebral, que tiene tres componentes: el mesencéfalo, del cual podemos identificar acá el pedúnculo cerebral, y el tectum. El tectum corresponde a la lámina cuadrigémina. Entre el tectum y esta porción que está por delante del acueducto de Silvio, que se llama tegmentum. Entre el tectum y el tegmentum encontramos el acueducto de Silvio. Más abajo encontramos la protuberancia. Como su nombre lo indica, es una estructura prominente, dada esa prominencia por la presencia de fibras descendentes de la vía piramidal y también fibras transversas. Identificamos el surco mesencéfalo-pontino, el surco ponto vulvar. Este es el bulbo raquídeo, ven ustedes acá. Y más o menos a nivel del foramen magno, que es estos son sus límites, empieza la médula espinal o cordón espinal. En la parte posterior del tallo cerebral identificamos el cerebelo. Este es un corte sagital en la línea media, por lo cual podemos identificar aquí el vermis cerebeloso. El vermis cerebeloso. La porción más alta del vermis cerebeloso se llama el culmen. Son 9 porciones. La porción más pequeña y anterior se llama la língula. Posteriormente viene el lobulillo cuadrado, que es este. Después del lobulillo cuadrado viene culmen, declive, folium, tuber, pirámide, úvula y nódulo. Delante del nódulo se encuentra un espacio que desemboca a la cisterna magna, que es este espacio grande. Este orificio se llama el foramen de Magendie, que comunica este espacio que se llama el cuarto ventrículo con la cisterna. Entonces aquí ya miramos los diferentes componentes que están aquí en la fosa posterior. Este es un T1, lo identificamos porque el líquido cefalorraquídeo es negro, es oscuro. Ya ustedes están familiarizados con algunas de estas estructuras. Línea media, este es un poco para mediano, no observamos tan bonito el mesencéfalo del puente. Y
y el bulbo como aquí. Es un poco paramediano. Este es el pedúnculo cerebral. Atrás del pedúnculo está la lámina cuadrigémina, pues hace parte compone el tectum. Posteriormente viene la protuberancia y el bulbo raquídeo. Detrás, cuarto ventrículo y el cerebelo, específicamente el vermis con sus diferentes secciones. Aquí, como estamos paramediano, observamos la amígdala cerebelosa, que es la estructura cerebelosa más cerca al foramen magno, que es esta. Cuando hay una masa en este sitio, como lo vamos a ver más adelante, las amígdalas tienden a desplazarse por este orificio, que es el agujero magno, y comprimir el bulbo raquídeo. Como hallazgo llamativo en esta resonancia, observamos aquí en la silla turca, que es esta, vean el seno esfenoidal, el clivus, una masa que es un adenoma de hipófisis, un tumor benigno de la hipófisis. Otras estructuras que podemos identificar en este corte medial, medio sagital, es el cuerpo calloso, con el rostrum, la rodilla, el cuerpo y el rodeteo esplenio. Justo debajo del rodeteo esplenio está la formación de la vena cerebral magna, vena de Galeno, que al unirse con el seno longitudinal inferior, que no vemos aquí, forma el seno recto, del cual vemos parte aquí en este sitio. Este es un corte parasagital, mucho más lateral, en el cual alcanzamos a observar el pedúnculo cerebeloso medio en esta porción. Otras estructuras que también podemos observar que vale la pena no saltárnosla es la cisura calcarina, que es esta a nivel del lóbulo occipital, y la cisura parieto-occipital, que es esta. Aquí vemos otra resonancia en corte sagital, T1, líquido cefalorraquídeo negro, oscuro. Y la diferencia que vemos aquí es que el cuerpo calloso está muy elongado porque hay mucha acumulación de líquido cefalorraquídeo. Esto es lo que se llama una hidrocefalia. Y el culpable de esta hidrocefalia es este quiste que vemos aquí, que está a nivel de los forámenes de Monro, produciendo una obstrucción del drenaje de los cuerpos de los ventrículos laterales a el tercer ventrículo, el cual vemos aquí colapsado, muy pequeño, un tamaño totalmente distinto y desproporcionado a los cuerpos de los ventrículos laterales. Aquí observamos también que el cuarto ventrículo, que es este, está también muy pequeño. Lo mismo, aquí vemos pedúnculo cerebral, mesencéfalo, todo este conjunto, y vemos acá en la parte anterior del mesencéfalo el cuerpo mamilar, y del cuerpo mamilar hacia la parte anterior a la estructura llamada infundíbulo vemos el tuber cinereum, que es el piso del tercer ventrículo. Esta estructura es la que perforamos en el tercer ventrículo cisternostomía para el tratamiento de la hidrocefalia. En este paciente serviría. Podemos drenar este quiste, perforar este sitio para que todo el líquido vaya a las cisternas y se absorba luego en las vellosidades aracnoideas. Aquí ven la hipófisis, pues un tamaño relativamente normal. Alcanzamos a ver algo de la irrigación en fosa posterior. Esta es la arteria basilar y esto que está aquí es la arteria pica. La identificamos muy fácilmente porque la arteria pica, que sale de las vertebrales, acá se alcanza a ver la emergencia, bordea el cuarto ventrículo, hace un asa en sentido superior y luego en sentido inferior en la parte medial de la amígdala cerebelosa y luego se distribuye por la superficie posterior e inferior del cerebelo, como su nombre lo indica. Observen que en esta persona la cisterna magna no es tan prominente como las otras que hemos mostrado, que es esta o esta, que es una cisterna magna bien grande. Aquí ya vemos una condición anómala completamente, una masa que está ubicada en el cerebelo, comprimiendo severamente el tallo cerebral. Ustedes pueden diferenciar lo anormal. Y lo otro anormal que les decía era esto. Miren el borde del foramen magno y aquí está la amígdala cerebelosa desplazada en sentido inferior. Eso se llama una hernia de la amígdala cerebelosa o hernia amigdalina y un paciente puede fallecer de manera rápida por compresión del bulbo raquídeo, disfunción de la sustancia reticular y por ende paro cardíaco y paro respiratorio. Aquí vemos en el corte axial, que es la primera vez que vemos el corte axial en esta presentación, en donde vemos la masa ocupando un gran espacio de la fosa posterior con una deformidad severa del cuarto ventrículo.
La anatomía está totalmente distorsionada aquí, vale la pena resaltar la hipófisis, el clivus, todo esto es tercer ventrículo. Hay una dilatación del tercer ventrículo porque no hay drenaje a través del acueducto de Silvio, el cual está obliterado por la masa, y también hay una dilatación del sistema ventricular supratentorial. Resaltamos aquí la cisura calcarina en el lóbulo occipital y la cisura parieto-occipital. Esto es el lóbulo parietal, este es el lóbulo occipital, esta es la cuña y la precuña. También vemos en este corte axial la porción horizontal de la carótida aquí, discurriendo por el peñasco y la arteria basilar. En esta secuencia vamos a ver una resonancia magnética en una secuencia llamada FLAIR, en la cual es como un T2, pero con un modelo matemático, un algoritmo, se sustrae el líquido y se hace que el líquido se vea negro, oscuro, profundo. La ventaja del FLAIR es que puede resaltar zonas anormales, como en este paciente que tiene esclerosis o daño de los hipocampos en ambos lados. Esta resonancia magnética es de 3 Tesla, es decir, tiene un campo magnético más potente y nos permite reconstruir las estructuras de una manera mucho más precisa y más evidente. Por ejemplo, este corte coronal, observamos el sistema ventricular con el septum pellucidum, aquí, que usualmente tiene 2 hojas, que aquí no las vemos bien, el cuerpo calloso, la hendidura interhemisférica con la hoz, y alcanzamos a ver la parte más posterior del tercer ventrículo. Lo que nos llama la atención acá son los núcleos de la base y el tallo cerebral, que es este. Acá observamos parte del putamen, que es este, el núcleo caudado, que ustedes lo van a ver siempre en la pared inferolateral del ventrículo lateral. Medialmente está el globus pallidus, que ustedes lo ven acá, muy bonito, ¿sí? El globus pallidus tiene una pars externa y una pars interna, y una pars, en este otro corte, una pars ventral, que es esta de acá, que es la que se comunica o que tiene conexiones con el subtálamo. Acá alcanzamos a ver algunas de las conexiones pálido-subtalámicas. Muy, muy bonito. Seguimos más abajo, están los lóbulos temporales. Aquí no vemos los pedúnculos, pero vemos lo que emerge en la fosa interpeduncular, que son los terceros pares, que son estos. Y aquí observamos los quintos pares. En esta secuencia los pares craneales tienden a brillar. Acá vemos parte del conducto auditivo interno y las pirámides del bulbo. Todo esto es la protuberancia, esto es bulbo raquídeo, estas las pirámides, donde se observa muy bien el surco medio anterior, el cual se suspende por la decusación de las pirámides, que aquí se ve claramente. Esto es una imagen muy bonita. Vemos acá también, de resaltar antes de irnos a la siguiente diapositiva, el putamen, y aquí está el claustrum o antemuro con su cápsula, con la cápsula extrema. Un acercamiento, acá vemos más núcleo subtalámico, que es este, con las conexiones pálido-subtalámicas. Aquí se observa bien la ínsula, y aquí vemos mejor el tercer ventrículo con los forámenes de Monro, que comunican los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Si seguimos el corte un poco más atrás, ya vemos más diferenciado la pars, el globo pálido externo y el globo pálido interno. Acá observamos los núcleos rojos, ¿sí? Aquí abajo vemos la sustancia negra, que es esta. Está debajo del núcleo rojo, aquí la alcanzamos a diferenciar, y el núcleo subtalámico. Vemos los dos, la composición del núcleo subtalámico, que es este, y la sustancia negra, que está por debajo de los núcleos rojos. Acá la vemos mejor. Otras estructuras de resaltar es el hipocampo acá, todavía lo vemos, y aquí ya vemos los pedúnculos cerebrales. Estas estructuras, estos núcleos, están en el mesencéfalo. Ya vemos también a nivel de la protuberancia los pedúnculos cerebrosos medios. Acá observamos mucho más atrás, el corte es mucho más posterior, donde vemos la lámina cuadrigémina. Acá alcanzamos a ver la pineal. Esto es el tectón del mesencéfalo. Y observamos acá otra estructura que no habíamos visto hasta ahora, y es el tálamo. Estas porciones oscuras acá atrás son los pulvinares, la parte más posterior del tálamo.
En este otro corte alcanzamos a observar los pedúnculos o pedículos superiores de los culículos superiores, que son estos, los pedúnculos o pedículos de los culículos superiores. Vemos las dos hojas del cuerpo de la septum pellucidum, los ventrículos laterales. Esto es la parte de la cisura de Silvio y el lóbulo temporal acá. En la parte del cerebelo vemos un hallazgo muy interesante, o que nos lo facilita ver esta resonancia de 3 Tesla, y es la diferencia entre la corteza cerebelosa y la sustancia blanca, y además de eso, dos de los grupos nucleares más importantes del cerebelo. Uno es este, que es el núcleo dentado. Miren cómo se ve bonito, aquí se alcanzan a ver las fibras que emergen del núcleo dentado, y aquí alcanzamos a ver otro de los núcleos, otro de los grupos nucleares del cerebelo, probablemente los núcleos emboliformes, que son estos y estos de acá, porque no lo vemos también como estos. Bueno, vamos a dejar ahí por ahora en esta correlación con imágenes. Vamos a dejar de trabajo que repasen los cortes coronales y también los cortes axiales en modelos anatómicos, no imágenes sino anatómicos, para que puedan repetir esta presentación y entender mucho mejor la correlación anatómica con las imágenes diagnósticas, que son prácticamente iguales a los especímenes anatómicos. Muchas gracias por su atención.